No, básicamente es que estábamos analizando la situación registrada a las 23 con 50 minutos del viernes, donde es atacado un camión y resulta lesionada con una bala. No es un perdigón, es una bala calibre 22, una joven de 9 años que hoy está internada en el hospital Hernán Enríquez. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, era lo que te señalaba de esta menor de 9 años, que termina lamentablemente herida en su espalda con una bala, luego en medio de un ataque incendiario el camión en el que se transportaba junto a sus padres, tú ya lo decías, fue en horario de toque de queda esta situación. Recordemos que desde el viernes justamente esta medida se modificó y comienza a las 23 horas, estaba dentro entonces del toque de queda, fue cerca de la medianoche. A eso, Miguel Ángel, hay que sumar el anuncio realizado hace algunos momentos por el gremio de los camioneros de confirmar la paralización que habían anunciado o habían señalado hace algunas semanas como última advertencia. Recordemos por parte de este gremio del gobierno, al Ejecutivo, y se confirma esta paralización a contar del día jueves, donde señalan que van a realizar algunos cortes en la ruta 5 Sur, en distintos puntos de esta ruta que, recordemos, atraviesa gran parte del país. Justamente estaba presupuestado para las 12 horas este punto de prensa donde tanto el intendente Víctor Malnoli como el jefe de zona para la Araucanía, Rodrigo Pino, se van a referir a estos hechos que marcaron un fin de semana bastante noticioso. Recordemos que el gremio de los camioneros pide que se comiencen a tramitar varias leyes en materia de inteligencia y seguridad que, como ellos lo señalan, están durmiendo en el Congreso ya hace mucho tiempo, leyes que no han contado con el apoyo de la oposición, Miguel Ángel, para poder ser vistas tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, con el fin de perfeccionar y mejorar, que es lo que plantea el oficialismo, la labor que realizan las distintas policías, principalmente en la macro zona sur del país, que lo hemos visto durante todo este tiempo de pandemia, incluso que hemos tenido un aumento en los hechos de violencia, y esto queda patentado principalmente en hechos que suceden en horario de toque de queda. Miguel Ángel, llegó el intendente, la primera autoridad regional, a quien la vamos a pasar a escuchar en momentos para poder escuchar lo que va a decir. Te escucho, Miguel Ángel. Va a comenzar ahora el intendente. Que el intendente se pronuncie respecto a lo que dijo el ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas no están para controlar el orden o estos ataques en la Araucanía. Bien. Buenas tardes. Como primera medida, quiero resaltar, ¿no es cierto?, lo que pasó el fin de semana, que todos sabemos, el atentado terrorista que hubo en la comuna de Coyipulli, donde salió lesionada una menor, donde concurrí inmediatamente al hospital, estuve con los padres, se hicieron todas las evaluaciones correspondientes, determinándose posteriormente de que la niña iba a ser intervenida porque no corría riesgo, digamos, la operación. Hace poco atrás, antes de venir a este punto de prensa, conversé con el padre. El padre me hizo saber de que la niña está con tratamiento kinésico, está en buen estado de salud, un poco afectada lógicamente por la situación que se vivió, pero están muy agradecidos porque además también el día domingo estuvo la subsecretaria de la Niñez, doña Carol Baum, que se le visitaron, se le ofrecieron todos los apoyos correspondientes. El día que sucedió este hecho estuve con los fiscales en el lugar donde se le entregaron todos los beneficios que se le iban a otorgar, que no se preocuparan, así que está muy agradecido de la gestión que hemos hecho como gobierno. Pero sí, no podemos dejar de condenar estos hechos, que no podemos permitir que vuelvan a suceder, porque aquí ya no es un ataque
a los equipamientos, a las empresas. Aquí hay una niña que fue herida, ¿no es cierto?, que pudo correr riesgo su vida. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, vamos a perseguir con todas las armas que nos entrega la ley. Se han presentado, ¿no es cierto?, querellas por quema, atentado incendiario, homicidio frustrado, barricadas en la ruta, y hay algunos antecedentes que nos entregaron las policías que espero que sean antecedentes que nos permitan dar con el paradero de estos delincuentes, porque así no podemos seguir permitiendo, tenemos que dar tranquilidad a quienes transitan en la ruta de la Araucanía. Intendente, estamos en vivo para 24 horas, preguntarle respecto de acciones legales, si estas son interpuestas bajo ley antiterrorista, preguntarle también respecto del calibre, la bala que tiene la espalda incrustada a la menor, calibre 22, entiendo, no eran perdigones, y también preguntarle respecto de su apreciación por el paro nacional ya anunciado por el gremio el día jueves. Bueno, le quiero decir de que acabo de recibir una información que el tema de balístico está en estudio. No está muy claro, ¿no es cierto?, si era un perdigón o una bala calibre 22, pero eso está en estudio de la gente de la PDI. Así que, con respecto al paro de los camioneros, quiero decir que primero tenemos la preocupación de la niña para que pueda regresar a su ciudad de origen, ¿no es cierto?, que es Osorno, pero sí el tema de los camioneros no es contra el gobierno, es contra las leyes. El Congreso es el que tiene que determinar y resolver, ¿no es cierto?, los proyectos de ley que están presentados, y hacia allá apunta el reclamo de los camioneros, porque de ahí va a depender de que las policías y el gobierno puedan actuar dentro de la ley para perseguir a todos estos delincuentes. En ese contexto, intendente José Villagrán, el contrario de lo que señala, está pidiendo que se haya estado de sitio, que el presidente Agosto le salió que se le pregunta por José Villagrán. Sí, efectivamente, lo he escuchado de don José Villagrán, es una petición que él hace y el gobierno valorará cuál, ¿no es cierto?, será la situación. Intendente, la consultan por las críticas al Ejecutivo por parte del gremio de los camioneros. Bueno, se han hecho diligencias con bastantes resultados y que lamentablemente, ¿no es cierto?, que lamentablemente la Fiscalía y los tribunales dejan en libertad a todas estas personas que han sido detenidas. Hace pocos días fueron detenidas 4 personas, ¿no es cierto?, por patente alterada y por tener armas, quedaron todas apercibidas al artículo 26, por lo tanto no hay resultados. Pero sí se sigue trabajando porque hay antecedentes de información de inteligencia y lógicamente que yo no les puedo informar cuáles son los avances que se han hecho. Intendente, dijeron que José Villagrán señaló que él más bien dijo que ya no se iban a reunir más con el gobierno, que aquí este jueves estaba confirmado el paro. ¿Usted descarta eso o buscan el gobierno una nueva mesa de diálogo con los camioneros? Bueno, yo le puedo decir que hace aproximadamente 1 hora y media atrás yo hablé con don José Villagrán porque tenemos comunicación y creemos que podemos entender. Pero dice Intendente, que se informó del paro, intendente, nada más que eso. Sí, efectivamente, pero también vamos a conversar acerca de otras situaciones referentes a lo mismo. Usted habla de que hay un antes y un después. ¿A qué se refieren específicamente? Bueno, el ministro Pérez Varela, ¿no es cierto?, al mencionar eso, quiere decir de que ellos han traspasado la línea permitida al atacar a una niña, ¿no es cierto?, inocente, que digan o no digan, que no debiera haber andado. No es el único transportista que viaja con la familia, porque conozco situaciones, en muchos casos, que viajan. Lamentablemente, no se esperaba un atentado terrorista a esa hora. Intendente, las palabras del ministro de Defensa que señala que no es posible que las Fuerzas Armadas vengan a reforzar la labor de seguridad en la región, dado que esa no es su función. ¿Qué le parece esa situación? Porque es una petición también del... El estado de excepción, ¿no es cierto?, dice claramente que las Fuerzas Armadas van a estar para ver el tema de la pandemia. Y el hecho de que hagan tránsito en la Ruta 5 es para garantizar
el transporte y el abastecimiento de los productos y no tener problemas. Y esa es la razón por la que está. ¿La acción legal era bajo ley antiterrorista? La verdad es que los artefactos incendiarios en carácter de terrorismo. Ahora, la Fiscalía ya ha confirmado, digamos, que el calibre de la bala 22, por eso que se preguntaba. Ya, entonces si yo la última información que tenía, que me la había entregado la PDI, era que no estaba claro, pero se pensaba que podía ser. Si usted lo confirma, es así. Gracias, gracias. Preguntarle si está negociando con los camioneros, pero ese día del ataque hubo conflictos con los presos políticos mapuches. ¿Se sigue negociando con los presos políticos mapuches precisamente? El gobierno nunca ha dejado de tener apertura al diálogo. Y esto lo puedo decir por mucho conocimiento tanto. Así que va a depender solamente de los representantes de los comuneros para que las conversaciones se sigan vigentes. Hoy día se inició una huelga de hambre seca de parte de los 8 comuneros de Angol. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es su interpretación respecto a ti? Bueno, ellos entregaron una carta, ¿no es cierto?, a Gendarmería, haciendo presente que debía iniciar la huelga seca. Gracias. Bien. Hasta ahí las palabras, Miguel Ángel, del intendente de la Araucanía respecto a las situaciones que se registraron durante el fin de semana en la Araucanía. También obviamente la apreciación sobre las palabras del ministro de Defensa, Mario Desbordes, señalando que la función justamente que cumplen es asegurar el abastecimiento en las rutas de la Araucanía. No cumplen funciones, otro tipo de funciones, Miguel Ángel, en las palabras del intendente. A eso se suma que iniciaron acciones legales. Te escucho, Miguel Ángel. El general Pino está, ¿o no? No vino, estaba estipulado, pero definitivamente no vino al punto de prensa el general Pino, solo lo hizo el intendente, quien se refirió a los hechos que ocurrieron durante el fin de semana. Señalar que ya se iniciaron las acciones legales en contra de quienes resulten responsables de estos hechos, Miguel Ángel, que lamentablemente terminaron con una menor de 9 años con una herida de bala en su espalda. Ya lo señalaba también la autoridad regional, que se encuentra afortunadamente en buen estado de salud y con los tratamientos de rigor para poder sanar lo más rápido las lesiones que tiene en su espalda. Queda al debe el intendente Carlos. Esperábamos de verdad una posición mucho más clara, mucho más definitiva de lo que va a pasar en las rutas. Hasta el momento todo ha fallado y eso el intendente o ninguna autoridad de la Araucanía me puede decir lo contrario. Ha fallado todo. Y si a las Fuerzas Armadas la vamos a tener para que en el fondo haga control de tránsito y funcione bien la Ruta 5 Sur, caramba, creo que va a ser cada día más complicado andar por las rutas de la Araucanía, particularmente en las noches. Hay gente que ha decidido no optar por el diálogo y que quiere, a través de la violencia y a través de las acciones como quema de camiones y atacar a las personas a balazos para imponer sus posiciones. Eso el gobierno debe mirarlo de otra manera. Lo de las querellas que se interponen, Carlos, usted que ha seguido este tema ya un buen tiempo, no es nada nuevo, es algo casi saludo a la bandera. Efectivamente, la gran mayoría de las querellas finalmente no llega a buen puerto, por decirlo de alguna forma. No se da con el paradero de las personas que cometen este tipo de hechos de violencia, que ha sido una crítica constante al Ejecutivo durante todos estos años de conflicto, que justamente las querellas no llegan a ningún puerto. Importante también señalar lo que va a pasar el día jueves y cómo va a ser esta situación en medio del paro anunciado por parte del gremio de los camiones, de los camioneros, quienes anunciaron ya esa situación. El intendente también lo señalaba, van a tratar de hacer un último intento de diálogo justamente para evitar que se concrete esa paralización. Sabemos la importancia que tienen este tipo de vehículos para el traslado y abastecimiento de todo el país.
la gran mayoría, por no decirlo prácticamente todos los productos se transportan en este tipo de vehículos, en los camiones. Entonces es una situación que obviamente puede generar bastantes complicaciones al día jueves, cuando se comience esta paralización anunciado por el gremio de los camioneros. Bueno, vamos a estar con José Villagrán en los próximos minutos analizando ese tema. En lo personal creo que el gremio de los camiones está bastante debilitado. Es más, la gran organización Chile Transporte no está dentro de la CNTC, por lo tanto todo lo que es el traslado de productos y abastecimiento para el retail está asegurado. Los que están acá son organizaciones más pequeñas, empresas más pequeñas, entonces la verdad es que no sé qué va a suceder respecto de eso. Carlos, vamos a seguir atentos a lo que pasa hoy día en Temuco, que otra vez la gente en masa está en la calle. Sí, efectivamente, justamente posterior un rato más vamos a mostrar esa situación, porque hoy día el tráfico vehicular y la cantidad de gente ha ido en aumento, Miguel Ángel, y cada día es más la gente que anda en el centro de la ciudad y en realidad en todas las calles de Temuco, mucha congestión hasta ahora. Miguel Ángel, día nublado, pero bastante cálido el día, no hace nada de frío en la capital regional.